Mirá, mirá la tapa hermosa que tiene con el naufragio. ¿Eh? Vamos a charlar de este libro. ¿Qué tal, Adriana? Bienvenida, bienvenida en este sábado. Hola, Marce. Te escucho un poco lejos. Bueno, ahí Mauro va. Voy a tratar de afinar el oído. Ahí está. ¿Cómo están? Bien, mientras tanto estoy mostrando en la cámara la tapa de este libro espectacular de... Ahora te escucho perfecto. Ah, bien, bueno. La trágica muerte del francés, y ahora lo bajo de la Sí. cámara y pongo también la nueva tapa de La fantasía del naufragio, que es una belleza. A ver, ahí lo ven, Con ¿no? Brasur, el Brasur. Ah, este Una es de el... las últimas adquisiciones del patrimonio histórico-cultural marítimo del Partido de la Costa. Bien, ¿dónde encalló? Pesquero marplatense. Bien, el Brasur, ¿dónde encalló y Ujú. dónde se hundió? En Las Toninas, a 2.800 metros del acceso a Las Toninas hacia el norte, y fue en el año 95. Aunque parezca mentira, esa foto es 2 años después, la de la tapa. Y Ah, parece un barco que hiciera 20 años por lo menos que está en ese lugar. bien, Muy expuesto al oleaje, de un casco de fibra de vidrio, que estaba pescando en pareja con otra embarcación que pudo zafar, por supuesto. Y bueno, Brasur fue desmejorando la posición hasta que, si bien vinieron una empresa de Mar del Plata de rescates, Toledo y Canal, muy reconocidos, y después trabajó la empresa Raúl Negro y compañía durante 15, 20 días, no lo pudieron sacar, así que ahí quedó. claro, claro, bueno, porque la arena movediza se va devorando todo, ¿verdad? Claro, estaba muy cercano. Aparte, yo, la verdad, como anécdota cómica, parecía un buitre, porque apenas me avisaron de prefectura, empecé a contactar al dueño cuando todavía estaba tratando de sacarlo. Ujú. Honestamente, primero no me atendió muy bien. Y después, bueno, cuando ya perdí las esperanzas, fue él el que me llamó, me regaló algunas cosas de Verasur, tengo un chaleco de salvavidas de Verasur. Ya después se hizo una amistad con él, pero en aquel momento parecía un buitre, yo sobrevolando el cadáver para escribir sobre el barco. Claro, pero bueno, la pregunta viene enganchada, ¿no? Generalmente nos preguntamos sobre los trágicos naufragios. Supuestamente la empresa naviera tiene asegurado ese transporte de carga. ¿En algún momento podés decir que recuperaron el accidente por la empresa aseguradora? No, el tema está que, bueno, la red que venían en pareja, o sea que había una red como de 500 y pico de metros unido, el Susana, que era un barco de madera, que tal vez de haberle pasado al Susana se salvaba. Todos me dicen, hay quienes dicen que por ser fibra de vidrio no se pudo reparar, otros dicen que no, pero lo cierto es que por ahí el Susana tenía, o Susana, no, sin él, Susana tenía más porte y levanta la carga que estaban recogiendo con Brasur, trata de posicionarlo por popa y le desmejora la posición porque Brasur estaba paralelo a la costa. Ujú. Lo va dejando mientras le tira por popa, lo va dejando perpendicular como está en la actualidad, y ahí quedó más expuesto a la rompiente. Lo que sí hubo después, es como una nota cuando pasó lo del triunfo en el año 41, que sacó el periódico argentino de Madariaga, que iban por las noches a tratar de sacarle parte. A Brasil le hizo un desguace un montón de gente, lo dejaron medio pelado, pobre Claro. Brasil. Sí, sí. Pero Bueno, no hablé mucho de la tragedia con el dueño, hablamos de la historia. Después me contacté una vez por otro tema con uno de los ingenieros que lo había construido, pero él tampoco en su momento quiso que yo hablase con el patrón del barco. Me dijo, ya está, no busquemos más, dejemos la cosa como está. claro. Tal vez se hubiera podido salvar, siempre me queda la duda qué pasó. Y como yo no pongo causas para no perjudicar a la gente, preferí contar la historia, con quién estaba pescando, cómo y lo lindo, nada más. Exacto. No puedo emitir qué hubiera hecho el patrón, si estuvo bien, si estuvo mal, porque yo no estaba ahí, entonces no puedo opinar porque tampoco soy perito. Y Ya, hay que tener respeto cuando hablamos de personas, entonces no, seguro. no indagué más. De la misma manera que nos vamos al siglo XVIII y nos acordamos de las francesas o los franceses que bajaron de un naufragio, hoy me estás hablando de la trágica muerte del francés en este libro,
Sí. y me estás llevando a un tiempo de la guerra con el imperio del 1825-28. claro, A él lo matan supuestamente en el 27. Vos sabés que esta referencia yo la saqué de un libro de José Antonio Wilde, Buenos Aires desde 60 años atrás, y hacía una pequeña referencia que a Próspero Alejo Ribes lo habían asesinado en el Tuyú. La referencia es muy ambigua, cuando, encargado de una casa comercial, fue a buscar los bultos de mercadería de una presa brasileña que habían tomado las naves argentinas pilotadas por los corsarios, porque también no solamente eran capitanes argentinos, sino los corsarios que al servicio de nuestro país navegaban las embarcaciones. Y ahí me quedó. Entonces dije, primero averiguar si Próspero Alejo Ribes existió, y tengo la partida de nacimiento, la del casamiento de los padres, y ahí comenzó la investigación. Y fue un aventurero para mí. En 1819 llegó a Buenos Aires, se empleó en toda la zona de San Telmo, se dedicó a ejercer como profesor de idioma, inglés y francés. Dio el primer concierto de violín en nuestro país, que según la crítica del diario o el periódico El Americano fue sublime. Y su carrera se termina porque el comisario Francisco Doblas, según dice el diario, en una oportunidad caminando por la calle de aquel Buenos Aires postcolonial, le pide fuego. Y como Próspero Ribes no se sacó el sombrero, dice que Doblas le pega un cachetazo, y como era el juez del teatro, porque en ese momento ejercían las funciones como de controlar las entradas, el estado de mantenimiento del teatro, él ahí termina su carrera musical. Y es cuando refuerza su enseñanza de idioma. Toda una cosa, por no sacarse el sombrero, eso es lo que dice el diario. Es más, fue preso en la cárcel del Cabildo por ese desacato. Cosa que lamentablemente no pude encontrar registros históricos que pueden probar que él estuvo ahí. Claro, bueno, son simbolismos, pero la importancia también de una galera o de un sombrero era importante en aquel Buenos Aires postcolonial que también lo estás describiendo. Como las peinetas, los abanicos y todos esos accesorios que marcaron una época. Por supuesto. Después él hace una cosa también loca, hace un relevamiento en 1824 de los ríos Carcarañá y Tercero, sin saber absolutamente nada. Hay un libro que tiene un capítulo que cuenta paso por paso su diario, su itinerario, y bueno, hace un relevamiento perfecto, y después termina empleándose en una casa comercial, para mí era Arriola y Goulan, una casa de remates, y bueno, ahí es cuando va a buscar esa mercadería. Pero yo creo que algo tuvo en el medio de la guerra, porque él estaba embarcado en una nave volviendo, hacía muchos viajes a Las Vacas, hoy Carmelo, durante la guerra. Y como era tan aventurero, digo, bueno, a lo mejor tuvo alguna participación, pero eso no se pudo probar más. Y bueno, lo matan cuando va a la playa, lo busqué en todos los cementerios, pero evidentemente, si es un crimen, nadie se va a tomar el trabajo de sepultarlo, inhumarlo en algún lugar. Sí, o ponerle una indicación. Me consulté, pero vas a ver en el libro 800.000 expedientes en el Archivo de la Nación, y lo único que encontré fue en un naufragio entre Las Toninas y San Clemente, porque es el Tuyú y no había una ubicación muy precisa en los documentos y en los diarios. Mataron a un infeliz para robarle cuando estaba en un naufragio, y ahí, bueno, presumo que lamentablemente pueda ser él, porque los robos en la costa cuando había un naufragio eran muy frecuentes, y el comisario Silverio Vidal siempre pedía refuerzos como protección a los náufragos. Imagínate lo que eran esas playas.
Claro, en no, 1827, claro. 1830. Y que lo No, más no. y que la justicia más cercana estaba o en General Lavalle o ya en Dolores, que es el primer Dolores, pueblo, claro. Dolores con el primer pueblo patrio que tenía toda su jurisdicción legal Claro, hasta desde el acá. 1817, Dolores. Claro. Pero poco se pudo saber. De más está decir que hice una investigación en Francia, no encontré familiares tampoco. Pero para mí me pareció un personaje y dije, aunque sea un final abierto, porque ese documento está y no hubo otro realmente. Ya. Inhumación seguro que no, quedó tirado en él. Un forastero que aparece reclamando la carga y en una playa desierta. Creo que la referencia más Sí. notable fue esta: mataron a un infeliz para robarle, Claro. que tenía unas onzas de oro en su Claro, cinturón. qué calificativo, ¿no? Sí. Qué calific Y solían haber esas cosas, un ¿eh? infeliz. Sí. Qué bárbaro. Vos sabés que tengo una noticia también que decía, un poco, en 1890, se casó una mujer joven, tuerta y tonta con un viejo de 60 años, pero ningún juez quería casarlos. Una noticia, pero esas cosas rarísimas. Primero, peyorativamente hacia ella. Segundo, un viejo de 60 años cuando hoy nada que ver la noción de la edad. Y lo Y hablábamos que tenían esta problemas para concretar su casamiento. Claro. Esas noticias locas que aparecen en los diarios. Y Por ejemplo, quien me ayuda históricamente hace 2 libros es Aesop. Yo estoy agradecida porque espontáneamente han valorado siempre mis libros, desde aquellos veranos culturales que hacían, que para mí era una maravilla, a los cuales siempre asistía. Y bueno, yo era candidata a todos los veranos culturales, una charla en enero, una en febrero. Después me dio una manito Matías Fernández, del Muelle La Lucila, nieto del actor Severo Fernández, o sea que con un pionero también de La Lucila, con una trayectoria histórica en La Lucila. Sí, Severo. Y la familia de una de las víctimas, que me sorprendió cuando me dijo cuánto me ayudaba, casi me muero. Una de las víctimas del accidente de Camet del año 59. Grospov. La verdad que me dieron una mano impresionante. Yo escribí sobre el papá del hombre y bueno, fue muy generoso, pero aún así no llego. Mi red social vieja, ya Facebook, con todos mis nombres: Adriana Silvia Cristina Pisani, o sea que aparte ponen Adriana Pisani Naufragios y ya salgo. Yo pido aportes ahora apurada, porque no podía pedirlos cuando el libro aún estaba en formación y la diagramadora tuvo 1000 problemas con la computadora, la tuvo parada 4 meses con mi libro adentro. Entonces me parecía muy deshonesto pedir dinero antes y tenerlo, y decía, no, lo voy a tener que devolver si en tanto tiempo no sale el libro. Por eso es que ahora estoy apurada para poder editarlo, no es otra la razón. Perfecto. Porque antes hubiera sido, no era oportuno pedir dinero mucho tiempo antes. Somos Radio Noticias.